Sí, pues bueno, buenas noches, vamos a iniciar el programa. Después de estos problemas ahí con el servicio de streaming. Le doy la bienvenida al público en general y me acompaña hoy como cada 8 días la maestra Lea Moreno. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues aquí batallando, ¿no? Un poco. Con esto de la tecnología. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la inclusión financiera y de la relevancia, de la importancia, bueno, de lo importante y relevante que fue la visita eh, de la directora general del Christine, Fondo Monetario internacional. Internacional, Christine Lagarde, sobre el aspecto de su visita y sus implicaciones. Hay una gran cortinota de humo, por llamarla así, la noticia sobre el problema de los aranceles con Donald Trump y México, que yo creo que si nos da un poco de tiempo hablaremos al respecto. Y bueno, pues esto ha venido a opacar un poco la visita de Christine Lagarde, pero no por ello implica que es un asunto de menor importancia y que ahí tiene dos aristas que tendríamos que ubicar. Lo primero que tenemos que comprender es, hablaba yo de qué consideran un país subdesarrollado. Lo consideran un país que está endeudado, un país que tiene una gestión muy limitada a nivel de público y que también es un país que tiene retrasos a nivel de educación, en salud, eh, que tiene problemas de deuda externa muy fuertes, etcétera, ¿no? Una desigualdad. Que presentan grandes problemas de desigualdad y que bueno, pues hablé un poco sobre los estudios que hay del tema. Hablábamos de que un país subdesarrollado, bueno, pues suele tener un modelo económico que puede llamarse comodón, es decir, que se especializa en sectores que tienen poco impacto en otros sectores y con relativamente escasos valor añadido. Quiere decir que, por ejemplo, se dedican más a actividades que les generan menos retos, como la extracción de recursos naturales, como la minería, pero no hacia la fabricación, no hacia la transformación, no le invierten a innovación, entonces prefieren explotar recursos naturales que industrializar, que tecnificarse en todo ello. Entonces eso es una característica de un país subdesarrollado, en fin, pero los países no son subdesarrollados bajo estos criterios por naturaleza propia. Muchos han sido inducidos y otros no los han dejado ni siquiera desarrollarse, que ese es el gran problema. Por ejemplo, un país subdesarrollado suele tener un sector público, sanitario y educativo de poca calidad, ¿no? Entonces se cuestiona mucho el nivel de calidad, no de alguna universidad, sino el nivel de calidad educativo, el nivel de salud por debajo, y hablamos de un país muy enfermo, ¿no? Porque sí se dice a grandes números, nos dice Presidencia, pues que hubo un gran robo y corrupción en términos de compras de medicamentos, Sí. pero la verdad es que hay que pensar los millones y millones de medicamentos que se compran, hablan de una nación enferma, Muy enferma. muy enferma, y también no dice cuánto fue genérico, que son productos más baratos y que en todos los hospitales es lo que te dan, Es lo que están dando. genéricos. Entonces, eso también, pues bueno, no lo comentan. Un país subdesarrollado debe tener una cruz más alta de la entrada de dinero que nada tiene que ver con su actividad económica. Bueno, no, que incluye la repatriación de beneficios de sus empresas, etcétera. O sea, un país subdesarrollado no tiene representación y empresas transnacionales o marcas globales, en donde, quitando nada más algunos denominación de origen como el tequila, ¿verdad? Pero o algunos productos de ese tipo, que es la gastronomía, la cultura, pero los países subdesarrollados no tienen representación ni tienen actividad industrial y comercial en otros países. Entonces, mientras, por ejemplo, mucha industria en México es extranjera, Sí. en otros países no hay industria mexicana Mexicana. colocada allá. Entonces, eso habla de un problema de pues, obviamente, de un país subdesarrollado, ¿no? Y bueno, una vez que hablábamos del tema de subdesarrollo, que lo tratamos en el programa pasado, hablamos de lo que es la corrupción. Y bueno, pues comentábamos, por ejemplo, que el encuentro de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, se realizará en un momento de tensión, pues el organismo redujo sus estimaciones de expansión del Producto Interno Bruto de 1.6 del 2019 a 1.9 por ciento del 2020, y eso sin contar si entraban los aranceles o no, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, pues yo di algunos números del estudio de José Luis Cruz, donde hablaba de las cantidades de deuda, por ejemplo, significa que una tasa no muy diferente a que esa tasa de PIB que vamos a alcanzar con López Obrador
no eran muy lejanas ni diferentes a las alcanzadas por Vicente Fox Que al se inicio. tenían en sexenios Sí, anteriores. con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y que bueno, el sueño de alcanzar el 4% de crecimiento anual se ve lejano. Ya comentó en una de las conferencias de la mañana el presidente que el PIB se esperaba que fuera el 2. O sea, me llamó la atención porque siempre dijo que el 4. Sí, Ahora sí dijo que el 2, fíjate, ¿no? Ya sé. Entonces, a pesar de las negativas. Y también, pues, Juan Pablo Galicia, un analista político, bueno, pues habla sobre el tema de las líneas de crédito que tiene el Fondo Monetario Internacional. Pero lo más importante, antes de entrar al tema del Fondo Monetario, de Christine Lagarde y de la inclusión financiera, que es el tema, quiero, por favor, que puedan checar esta imagen, y para los que no lo escuchan o los que no lo ven, pues lo vamos pero a los que nos escuchan lo vamos a ir explicando sobre el tema de cuál es el juego del Fondo Monetario Internacional. Y él tiene 4 aristas muy claras. El primero es endeudar, ese es su principal objetivo. Segundo es controlar. Tercero es empobrecer. Y cuarto, conquistar. En ese orden juega el Fondo Monetario: endeuda, controla, empobrece y conquista. Entonces toda la política neoliberal tiene ese propósito. Sí. Por eso donde hay neoliberalismo se habla del gran fracaso, porque prácticamente todos los países que le entraron al modelo global, neoliberal, pues están fracasando, ¿no? Entonces ese sería un tema, ¿no? Aunado a ello, ¿qué es la política económica? Bueno, pues la política económica es endeudar, ¿verdad?, a los países, pues empobrecidos, o los que llaman subdesarrollados, o los que basan su economía en recursos naturales, ¿verdad?, a través de las elevadas tasas de interés. Sí. Aquí todo el juego es el mercado financiero, ¿no? Y eso es lo que ellos provocan. Para tal efecto, aquí tenemos, ellos utilizan 4 políticas económicas neoliberales, ¿no? Eso del modelo neoliberal implica 4 políticas económicas. Una es mayor libertad económica, la otra es saneamiento de las finanzas públicas, la otra es una austeridad desigual, una más es la reducción del gasto público, y bueno, esas 4 básicas son las recetas neoliberales que aplican en cualquier país. Ahora, ¿cómo operan? Entonces, en primera instancia tenemos que para que vean lo perverso que es el tema, tenemos la reducción del gasto público. Si nos la puedes explicar, hija, por favor. Sí. La reducción del gasto público, no importa el orden. Aquí está. Ajá. A ver. La reducción del gasto público implica que está basada en el capitalismo. En el capitalismo. En el capitalismo ultranza, ¿no? Sí. Déjame retirar de momento a ver si se puede. Perfecto, estamos, ¿no? Y el capitalismo está sentado en el capital. La reducción del gasto público. El modelo neoliberal está sentado en un modelo capitalista. Esa es la realidad. Tenemos que hablar de que nuestro modelo económico es capitalista. Capitalismo implica derroche, corrupción, ¿verdad? Irracionalidad y consumismo. ¿Qué es consumismo? Que te hagan comprar por comprar. Que si compras un vestido, luego tengas que comprar. Yo lo hablé en un programa de Emprendete, como el efecto de Derot, donde te compras el vestido, pero después ya no, los zapatos no van con tu vestido, te compras los zapatos, y luego pues la bolsa no hace juego, te compras la bolsa, y así te vas, me falta algún pendón, una joya o joyería, lo que sea para que yo armonice el vestuario, o compro un mueble nuevo, pero ese mueble no va acorde con los muebles que tengo en casa, entonces compro muebles nuevos, y todo esto es consumismo. Entonces eso es el producto del modelo capitalista. Otro de los fenómenos, pues, es que es irracional, porque obviamente es totalmente erróneo y tonto gastar y endeudarse por endeudarse, sí, ¿verdad? Y ser autómatas de una publicidad muy racia, muy seria, muy profunda, que nos genere prácticamente comprar y endeudarnos, que es el juego del Fondo Monetario, endeudar y cobrar intereses. Y la otra, bueno, pues implica que es corrupción. La corrupción es un fenómeno, es hija del capitalismo. Donde hay capitalismo hay corrupción, o sea, eso va junto con pegado. No puede haber capitalismo y no puede haber no corrupción. ¿Por qué? Porque estamos basados en el modelo liberal, y esto implica que cada persona que actúa, trabaja y genera negocio,
consigue capital y consigue bien privado. En el modelo neoliberal lo que se busca es que la gente consiga a sí misma su riqueza y sus bienes o patrimonios. Nunca te dicen cómo, por eso toda la gente que tiene nivel y que tiene poder, no nivel de calidad humana, sino nivel jerárquico, porque eso ni calidad humana tienen, ¿no? Pero la gente que tiene poder lo que busca es obsesivamente el dinero. ¿Por qué? Porque es la única forma en que ellos perciben, van a poder brincar de un nivel económico a otro, ¿no? Y se vuelven gente pues deshonesta y no les importa afectar a terceros, lo que importa es adquirir y amasar capitales y bienes. Y ese es el bienestar de ellos. Uh-huh. Y ese es el problema pues que arroja el capitalismo, porque esa es la idea. Es una sociedad en donde para avanzar hay que transar. Es una sociedad en que para subir hay que bajar al que está arriba. Nadie puede subir dos peldaños iguales porque no se crean oportunidades iguales. Y entonces ahí viene el problema de la desigualdad y de la movilidad. El capitalismo genera corrupción, genera irracionalidad, genera consumismo y es un lastre enfermo, es un tumor, es un cáncer, que después, bueno, pues después lo que provoca es desigualdad social y aparece el concepto pobreza, donde toda gente queda excluida. Dentro de para que este fenómeno se dé, el Fondo Monetario tiene 4 recetas básicas que aplica a cualquier país. La primera es, entonces, la reducción del gasto público. Uh-huh. ¿Ok? ¿Y luego? Sí. La reducción del gasto público, no hay reforma fiscal, pues atenta contra la burguesía. Ok, ese es un efecto. Si yo reduzco el gasto público, ok, no, pues ya lo reduzco, pero no hay una carga fiscal a los burgueses. La burguesía no paga más impuestos y ya está visto cómo le han bajado, han perdonado impuestos uh-huh, a todos los grandes grupos empresariales. Y hoy salió la noticia que hasta equipos de fútbol mexicano, que qué raro, ¿verdad? También están metidos en ese rollo que aparece aparentemente bajo la complacencia del SAT. Entonces, sí. Bueno, ese tema implica que por un lado yo reduzco el gasto como gobierno, pero por otro lado no penalizo a los burgueses para que paguen impuestos. Ok, entonces ahí viene un primer efecto. Y por otro lado, se reduce el motor del sistema. Sí, porque al reducir yo el gasto público, el gobierno deja de invertir. Uh-huh. Se deja de invertir en las diferentes actividades económicas del país. Y esto genera que se reduzcan y separen las empresas. Exacto. Si yo tengo proyectos con gobierno y no van a gastar, reducen presupuesto, yo salgo de la jugada. Uh-huh. Entonces yo me paro y yo ya no tengo ese tipo de proyectos para mantenerme como empresa. Sí. Si esto sucede, hay menor productividad y mayor desempleo. Claro, hay menor productividad. Menor productividad y mayor desempleo. Claro, o sea, si yo no tengo las grandes ventas ni los grandes proyectos, pues tengo sobrante de gente, sí, tengo hay que empezar a despedir. Lo que mata a las empresas, que es la menor productividad. Sí, pero basada en el costo fijo. ¿No? Los costos fijos son los que prácticamente matan a una empresa. Si el costo variable pues dependerá del volumen de venta y del volumen de operación, pero el costo fijo, ese no te lo quitas con nada, vendas o no vendas, uh-huh, produzcas o no produzcas. Ahí está. Ahí tienes el grave problema. Entonces, esto aparece y pues empieza a haber despidos masivos, uh-huh, y eso genera fomento a la delincuencia y al subempleo, lo que se llama la economía informal. Exacto, genera la informalidad y también se van generando adeptos o gente que tiene pues, si no lo había pensado, pues ya tiene la opción de irse al lado del crimen organizado o de la delincuencia para hacerse de los recursos. El problema es que luego aprenden a ganarse el dinero de esa forma y ya no lo quieren soltar. Ya no lo quitan, sí. Y bueno, pues es un problema porque los hijos, etcétera, van viendo, las familias van viendo ese patrón de conducta y lo van repitiendo. ¿Sí? Ya ves que allá en el norte dicen que son pues, empresarios, hablan de los estados y hace alusión de que son narcos, ¿no? Sí. De ahí se genera el empobrecimiento en la calidad de vida. Sí, pues si va más trabajo para sobrevivir, sí, no tengo calidad de vida, no tengo para la canasta básica, no tengo para distracción, no tengo para educación, para buen sistema de salud, para una vivienda digna. Olvídense, empiezan los problemas de básicos que no deberían de ser, porque para el desarrollo social lo primero es la educación, después es la alimentación, la salud y la vivienda, en ese orden. Eso lo tiene que tener garantizado toda la población. Siglo XXI y no lo podemos garantizar. Sí. ¿Sí? Para que un país pueda desarrollarse requiere eso. Y es precisamente esos 4 puntos los que no nos dejan crecer, ¿no? Nos mantienen atrasados en educación, porque teníamos en unos programas anteriores
hasta tercero de secundaria. Y nos retrocedieron con lo del FOBAPROA, que se sigue pagando, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Tenemos grandes problemas de salud, ¿no? Hay poca innovación tecnológica en ello. Hay gente que muere porque no tienen los servicios del sector público, tienen muy pocos, no alcanzan y no tienen equipos de tecnología vastos para poder ayudar a las personas. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos el gran problema de déficit alimenticio y por otro lado, la falta de vivienda digna, ¿no? Nada más hay para seguirle. Entonces, esos son los 4 puntos. Cuando eso se presenta, entonces... Hay una mayor recesión. Recesión, la gente deja de comprar, entonces se retrae y deja de generar el consumo. Menor Producto Interno Bruto. Se cae el Producto Interno Bruto, obviamente. Mayor desempleo y mayor restricción. Claro. ¿Restricción a qué? A las áreas de oportunidad. Ahí aparece la desigualdad, porque ya no tengo el capital para entrar a los servicios o acceder a los intereses que yo quiero y me tengo que empezar a aguantar, ¿no? Y entonces, si la familia mexicana hace 3 años tenía promedio de ir al cine una vez o 2 veces al mes, hoy el promedio es una vez cada mes y la tendencia es que al cine la gran popularidad de la familia va a ir una vez cada 2 meses. Eso ya es es experimentar pobreza y desigualdad. Luego, de ahí hace que el costo social sea muy alto. Lo que comentas para vivir. Y finalmente, garantiza el pago de deuda. Bueno, el hecho de que no se genere el dinero hacia esta clase media que se empobrece o al sector empobrecido, hace que todo el capital que no les llega se vaya, ¿verdad? Como garantía al pago de deuda. ¿Y quién tiene ese dinero? El gobierno, y por eso no lo suelta, porque lo tiene que pagar. ¿Ok? O sea, y bueno, y finalmente... La reducción del gasto público supone una garantía para el pago de intereses. Claro, porque el Fondo Monetario le obliga a México, que es uno de los países que tienen más créditos precautorios. ¿Qué significa precautorio? Que le prestan para prevenir cualquier problema económico que México pueda tener. ¿Sí? Dicen, aquí tienes esta lana y cuídala para lo que se te ofrezca, que es lo mismo que que hablaron hoy, bueno, la semana pasada, sobre la línea de crédito que decía la presidencia, no los vamos a ocupar, pero ahí te los dejo, por si los ocupas, ¿no? Ya recuerda que aquí tienes una lana. Ahí está, ¿no? Tu crédito. Ahí está tu crédito, así como nosotros, que nos dicen, ahí está tu tarjetita, y ahí cuando quieras, ahí te la echas, ¿no? Y pues no pasa ni un mes y ya no la echamos. Entonces, bueno, ahí esa es la misma cultura. Entonces, esto lo que quieren es, no gastes en el pueblo, no generes inversión importante de infraestructura y de desarrollo en el país, porque ese dinero me lo tienes que guardar como garantía para que me pagues los intereses de la deuda. Esa es la realidad. ¿Sale? Sí. Luego, bueno, ese sería la reducción del gasto público. La otra receta neoliberal, ¿cuál tienes? Es la austeridad desigual. Y esa tiene 4 vectores. La primera es que favorece el derroche y la corrupción. Pues sí, si hay austeridad desigual, quiere decir que no todos se abstienen y no todos se aguantan y no todos se van a fletar en lo mismo. No hay piso parejo. Entonces los pobres se joden más y los ricos se joden menos. Entonces aquí la austeridad no es igual. Eso implica, ¿puedes repetirlo, hija, por favor? Favorece el derroche y la corrupción. Claro, pues obvio. Y eso lleva a un mayor gasto, un menor ingreso y obviamente un déficit presupuestal. Sí, quiere decir que al haber derroche y al haber corrupción, el gobierno genera muchos más gastos. Y entonces hay gastos superfluos, todos esos que Presidencia ha manejado, que tenían viajes en la Cámara de Diputados, el comedor. Bueno, los comedores, eso es lo de menos. Los viajes pagados a todo el extranjero, becas por todos lados, todos los lujos, las camionetas, celulares, todo lo que tenían. Digo, yo fui asesor de la Cámara de Diputados, te lo puedo contar de viva voz, ¿no? O sea, era impresionante el despilfarro económico que tienen. Grandísimo, grandísimo. Entonces, eso genera gasto público. ¿Es gasto? Austeridad. Sí, esa austeridad que tiene la gente, ellos la gastan como sector de gobierno y lo que provoca es un mayor gasto, un menor ingreso. Menores ingresos para la población. Porque el dinero no se distribuye equitativamente entre toda la población. Se amasa y se concentra en un grupo
de élite político, que es el que prácticamente gasta todo. Pero eso lo permite el Fondo Monetario, a eso le juegan, eso es lo que ellos quieren, que las cúpulas de poder, que son las que van a alimentar ese sistema de intereses, de esa economía keynesiana, ¿no? de inflación, pues bueno, pues eso es lo que ellos quieren, que eso así viva, ¿no? Y por otro lado, la austeridad desigual implica el que el salario y el empleo sean castigados. Sí, ya sabemos del nivel quitamos los 3 ceros. Por ahí hay un video que después les vamos a pasar en uno de los programas de un grupo que desarrolló, que habla de en los años 70, qué te podías comprar con 5 pesos. Y qué te puedes comprar hoy en día con los 5 pesos. Es impresionante. Por ahí búsquenlo, está muy bueno, si no se los vamos ahí les pondremos después la liga. Luego. Que los empresarios tienen libertad de precios. Sí, eso que implica que hay libre mercado y libre empresa. Estamos en una economía de mercado sobre oferta y demanda, entonces las empresas pueden ponerle el precio que se les pegue la gana a sus productos. Sí. Hay muy pocos productos regulados por el gobierno, cuando en realidad no debería de regular ninguno, ¿no? Entonces, como saben y están conscientes de toda la problemática económica que generan, ellos mantienen controlado tal vez el precio de la tortilla, porque es base del consumo de México, y bueno, los demás lo liberan. Entonces, las empresas son libres de poner el precio que ellos quieren y tienen libre empresa. Y libre mercado, bueno, pues, el mercado escoge el proveedor que quiera al precio que quiera. Sí, y entonces ahí se viene el estereotipo de marcas, el bluff, ¿verdad? Hay gente que compra marca y no compra producto, hay gente que busca producto y no marca. Sí. Entonces ahí vienen los grandes matices del mercado y del posicionamiento de marca, de imagen, de marketing, en donde pues la gente se va colocando. Eso también implica, como tú dices ahí, producto de la austeridad, ¿sí? Porque mientras una persona puede comprar un producto, una botella, por ejemplo, ¿qué te gusta? 2,000 pesos, pues el otro se conformará con una botella de 200 pesos, 300 pesos. O sea, no van a dejar de chupar, ¿verdad? Y aquí en México menos, o sea, ¿cómo vamos a dejar de chupar? Pero la realidad es que la calidad de lo que te estás tomando, pues es diferente. Y eso implica que a nivel, y es muy claro, vayan a un antro, váyanse ahí al rodeo y ese tipo de lugares, y verán a los chavos, a los estudiantes, con sus cubetotas de cerveza. Se las venden bien caras, por cierto, pero ellos toman chela. Y a donde vayan, van a ver que los chavos toman chela porque no tienen poder adquisitivo. Y los más grandes ya se compran la botella, ¿no? Ahí se ve de inmediato el estereotipo. Pero bueno, eso es un simple ejemplo. Luego, el funcionario público no presenta restricción o privilegios en una medida significativa. No, aparentemente. Con la reducción. Ajá. Con la austeridad, perdón. Con la austeridad no debería, con la austeridad el servidor público debería de presentar cierta restricción, pero ellos no la tienen, ¿no? Acuérdense cómo no la conocen. No la conocen. A fines de año, los bonos a los diputados, ¿sí? Los aguinaldos, bueno, todo ese dinero ahí se quedaba. A ver, si el Fondo Monetario presta lana y quieren que le pague, por ejemplo, México, que es uno de los países más importantes para ellos, quiere que le pagues, bueno, ¿por qué dejas que despilfarren? Porque eso es lo que quieren. Ese es el objetivo. Porque ese es el objetivo, que la clase política haga eso. ¿Para qué? Para que empobrecer al pueblo y después sigan pagando el pueblo y ellos puedan entrarle al quite, ¿no? Cuando digan, oye, necesitamos desarrollar la industria ferroviaria o la industria automotriz, pues, ¿qué crees? Acá hay empresas que te pueden apoyar y entonces mandan las empresas de ellos, sí. ¿no? De ellos. ¿No? Y eso es lo que hacen. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos mandaron el tapabocas hace años? Sí, el virus. El virus. El HN1. Y después, ese que lo externo pudo pronunciar. El XL. Esa, la educación. Bueno, y casualmente el antídoto era de los laboratorios farmacéuticos del vicepresidente de los Estados Unidos, si no me recuerdo, o del secretario de Estado de Estados Unidos, uno de ellos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que ellos mismos generan su agosto, ¿no? Sí. Y la cúpula de gobierno, toda corrupta, toda tranza, pues obviamente tiene las manos amarradas porque a todos los tienen ubicados. Así como el PG tiene otros datos que ya no le dicen PG, ¿verdad? Casi. Señor presidente, ¿no? Señor presidente. Tiene otros datos y había antes CISEN y todos estamos investigados, pues también nos investigan desde allá. Y no, ahí si no está el Mr. Google, que lo diga. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que ¿quién va a poder decir algo si todos están embarrados? Nadie. Nadie puede decir nada, ¿no? No hay forma de que alguien se purifique. De que diga yo no fui. Hombre, pues para nada. Bueno, luego. La tercera. Sí. Saneamiento de las finanzas públicas. Esa es la otra receta liberal. Dicen,
Entonces, imagínense que yo llego a la presidencia y digo, a ver, vamos a levantar al país. Primero, vamos a generar que la austeridad no sea tan desigual. Número 2, voy a sanear las finanzas públicas. ¿Y qué más? Voy a reducir el gasto público para invertir en el país. Ay, casi estoy hablando como la cuarta transformación, aunque no quiere decir que exactamente signifique lo mismo. Y ahorita vamos a hablar. Entonces, en esta receta, ¿cuál es? Saneamiento de las finanzas A ver, públicas. ¿cómo se sanean las finanzas públicas? Porque, como dicen, recibió el país devastado. Acuérdense que cada sexenio era Lo mismo. de evaluación tras devaluación, exceptuando ya los últimos, ¿no? Pero ya no lo devaluaban al recibirlo, lo devaluaban al irse, o no, ¿verdad? Durante, ¿no? Ahí En el transcurso. en el transcurso era cuando nos rompían. Bueno, y luego, ese saneamiento de finanzas públicas, ¿en qué consiste? En actualizar tarifas de los servicios públicos que ofrece el Estado. Sí, ok. ¿Cómo, perdón? Actualizar tarifas de Subir los precios servicios. de agua, energía eléctrica, gas, o sea, gasolina, etcétera. O sea, esa es una medida. Ujú. Luego, Eliminación de subsidios. ok, no subsidio, entonces pues, la gente tiene que pagar el libre precio. Tanto el aumento de los De actualizar los servicios de los públicos, servicios de las públicos, tarifas. como el quitar subsidio, como el salario, reducir el subsidio, ¿qué implica? Pues implica que la gente tiene que pagar, implica que la gente tiene poder adquisitivo, menor poder adquisitivo, implica que le luce menos el dinero, ¿sí? Mientras ellos lo gastan, acá el pueblo lo está pagando. Luego, Sí. Adelgazamiento del Estado. bueno, eso implica que pues te dicen, ¿sabes qué? No vamos a tener un gobierno tan grueso, tanta infraestructura, No voy a salir a las giras. a las o tantas instituciones, vamos a tener que adelgazar el Estado para quitarnos de algunas. Sí, lo que pasa es que estratégicamente te vas deshaciendo de algunas instituciones que no te sirven para operar, ¿sí? Y luego, Deshacerse de empresas gubernamentales ineficientes. bueno, sí, pues, la función del gobierno es gobernar, Ujú. no es hacerla del empresario. Entonces, siempre el gobierno procura vender algunas empresas. Eso ya lo habían hecho desde hace tiempo. Pero viene permíteme, en este tema que acabas de citar, Sí. aquí es donde entran las reformas de estructura. Ajá. ¿Sí? ¿A quién le vendieron a Pemex? Sí. Esa empresa que vendieron, que hacía hidrógeno, no sé qué, que al final era una empresa obsoleta, parada, en desuso, y la vendieron en miles de millones, Ujú. ¿no? Entonces, en ese punto, que lo puedes volver a decir. Deshacerse de empresas gubernamentales A ver, ineficientes. Comisión Federal ya la iban a vender, ¿sí? Sí. Pemex la iban a vender. Bueno, eso significa ese tema. Y entonces ellos están cumpliendo perfectamente las recetas neoliberales. O sea, tienen que hacerlo porque es Ujú. orden desde otro lado. Sí. Por eso lo hacen. No crean que lo hacen porque se les ocurrió, es un grupito de tranzas que dicen vamos a vender Pemex. No, la orden viene desde antes. Ujú. Para cubrir estos puntos. Para cubrir esos puntos. Y finalmente, La cuarta es mayor libertad económica. mayor libertad económica. Un tema bonito, pero que aquí nos la juegan a la inversa. ¿Qué implica? Libertad para la inversión extranjera. Bueno, entonces eso implica que va a haber tratados de libre comercio, que va a haber libertad para que vengan países extranjeros a poner empresas en México a producir, generar riqueza para ellos, porque tienen por derecho la obligación, la opción de llevarse sus utilidades y generar subempleo. Ujú. Libertad cambiaria. Bueno, pues ese es para el tipo de cambio flotante. Sí. Ujú. Dependiendo de la demanda, si es en dólares y si las empresas son extranjeras, pues van a tasar todo en dólares y entonces el peso no les importa y el peso pierde valor, ¿no? Entonces, si entre más te endeudes, entre más pidas prestado, pues tu moneda vale menos. Ujú. Menor intervención del Estado. Se supone que el Estado debe intervenir, ¿verdad? ¿Por qué? Ya no va a intervenir, ¿por qué? Porque ya la industria privada tiene prácticamente el control estratégico con empresas dentro de los sectores. Entonces el gobierno ya no se mete, pues porque ya todo está privatizado. Ujú. Eso es lo que dejan de ser una economía más nacional y se vuelven una economía orientada al ámbito internacional. Y luego, Flexibilidad de precios. bueno, flexibilidad de precios, es decir, aquí hay dos economías: el mercado perfecto, que son todas las calidades iguales, todos los precios iguales, todos los productos de cualquier proveedor exactamente lo igual, entonces no importa quién le compres, pero en una economía imperfecta como la que tenemos en el capitalismo hay variedad de calidades, variedad de sabores, variedad de precios. Entonces eso es libre precio, que tú desarrollas tu producto con la calidad que quieres y la calidad es lo que el cliente le satisfaga
¿verdad? Eso es calidad, ¿no? O sea, si entre una firma de ropa de prestigio de boutique y otra de línea comercial, ¿no? Para no dar, como yo decía, ¿no? Como Milano, la tienda del paisano, y una de boutique, pues, ¿cuál tiene más calidad? Pues las dos, porque las dos satisfacen las necesidades de su segmento de mercado. Entonces, este tema va referido a eso. Y luego, deshacerse de empresas locales e ineficientes por beneficiar a organizaciones extranjeras. Bueno, pues está dado, ¿no? Sí. Que Pemex no sirve, Comisión está quebrada, no sirve esta empresa, bueno, todo eso, esos son recetas neoliberales. Entonces nosotros lo estamos viviendo, todo eso que estamos viendo son recetas neoliberales. Aunado a ello, entonces, viene Angela Merkel y en la conferencia que le hicieron al presidente, habló de que vinieron a hablar de otros temas. Hablaron de que tenían... La equidad de género. ¿Vale? Hablaron de la equidad de género. Sí, de la equidad de género. Nada más voy a dar unos datos. Primero, durante el primer trimestre de 2018, la deuda alcanzó un máximo histórico de 453.548 millones de dólares. Voy a retirar la imagen, ya para que nos vean. ¿No? Permítanme un segundo. A ver, ¿ya quedó? Sí. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, les decía yo, la deuda en 2018, en el primer trimestre, alcanzó un máximo histórico de 453.548 millones de dólares. Durante ese mismo periodo, el pago de los intereses, que es lo que digo que el fondo pide, sus intereses, es como ustedes le prestan a alguien, ¿verdad? Y si cada mes les está dando su lana, ustedes no quieren que les regrese su dinero. Mientras les pague los intereses, bienvenido seas, y si me los puedes pagar toda la vida, pues ahí me mantengo. Extiendes el plazo. Claro que sí. Entonces, es como la gente que sabe que paga su casa, y lo dicen, oiga, ¿no le interesaría refinanciar su casa? Como es buen cliente, pagador, como es pagador y cumplidor, su deuda se le vamos a dar un beneficio para que se vaya otros 20 años más. Y el pago líquido de cada mes se le va a reducir en tanto por ciento. Entonces la gente está feliz. Sí, pues antes pagaba 10,000, 8,000, ahora voy a pagar más 5,000 pesos. Estoy contento. No, ya te embarcaron. Ya te embarcaron, güey, otros 20 años más. Bueno, eso es lo mismo acá, ¿no? Entonces, es lo mismo. Lo que nos hace el Fondo Monetario a nosotros, el gobierno nos lo hace a nosotros también. Sí. ¿No? Y nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, es un problema hasta de cultura. De interés fueron 21.613 millones de dólares, lo que representó el doble de los que se destinaron en el año 2010. En 8 años ya se pagaban el doble de intereses. Ese es el tema que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y que cuando ascendieron a 11.993, ¿no? Bueno, quiere decir que ascendió el interés en 11.993 millones, ¿no? Para que tengamos una idea. Al cierre del primer trimestre de este año, pues ya en el 2019, el saldo de la deuda neta del gobierno federal, o sea, la deuda que tenemos ahorita, se ubicó en 8.077.766 millones de pesos. Es decir, 8.077.766 millones de pesos. Y por otra parte, el saldo de la deuda externa ascendió a 95.072 millones de dólares. 95,000. 72 millones, eso es lo que debe. Entonces, ¿a qué vino Angela Merkel? Pues vino a ver qué onda con la deuda, con su pago, y qué onda con sus pagos, y qué onda con lo que sigue. Ya no me voy a meter en más datos porque esto lo hablamos en el programa pasado, donde hablamos de la flexibilidad cambiaria, en fin, ¿no? El 1.6% del estimado del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del PIB en este año. El Fondo Monetario dice que México va a crecer 1.6%. Entonces, como su crecimiento es bajo y hay riesgo, entonces ¿qué te suben? Los intereses. Las tasas de interés. Bueno, pues, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Y entonces cuando le preguntaron al presidente a qué vino, dijo vino a otras cosas. Vino a hablar de equidad y género. De género. Bueno, no. Sí. Bueno, me voy a permitir leer el discurso de ella. Sí, de Christine Lagarde. Es que luego digo Angela Merkel de la no sé por qué la traigo. No, de Christine Lagarde, para que ustedes vean, ¿no? Ellos hablan de que estuvieron aquí en 2014 en ocasión del Fondo Monetario Internacional de Inclusión Financiera. Y vuelvo a referirme a ese mismo tema de crucial importancia. Hoy tenemos la oportunidad de evaluar, o sea, vienen a evaluar
el avance logrado de los últimos 5 años, ¿sí? Y de destacar los retos que todavía tenemos que abordar a medida de que este gran país, o sea, México, trabaja para mejorar la vida de millones de personas que permanecen en la pobreza. O sea, están viendo el monto, la mancha de pobreza que hay en el país, pero no con fines de pobrecitos, sino con el fin de cómo los seguimos manteniendo en ese mismo estatus. Los empobrecemos más y los controlamos y los conquistamos, ¿no? ¿Cómo vencemos? Bueno, este es otro tema. ¿Qué es la inclusión financiera? Entonces aquí hablamos de las microfinanzas. Han crecido rápidamente la banca móvil, que ha permitido que decenas de millones de personas, especialmente mujeres, por eso hablaba de que venían a hablar de inclusión financiera. O sea, en la presidencia, cuando le cuestionaron a qué vino, jamás comentó el concepto de inclusión financiera, ¿eh? Nunca lo dijo. Dijo que vino a hablar de equidad de género y de otras cosas, y se lo guardó. No, de hecho no ha dicho nada. No ha dicho nada, pero vamos a ver por qué, ¿no? Especialmente mujeres puedan acceder a los servicios bancarios. Les dijimos que el 52.1% de la población en México son mujeres, que de ellas el 36% tiene un sueldo inferior, que la mujer gana hasta 36% menos que el hombre, y que prácticamente el 10% de las mujeres no tienen acceso a servicios bancarios, o muy limitados servicios bancarios. Entonces ahí, pensemos en los millones de personas que estaríamos pensando, bueno, que hay muchas mujeres que no tienen acceso a servicios bancarios, y recuerden que los migrantes son los que más invierten en el país, o los que más, pues, dinero envían para México, y que eso habla de que hay muchas familias y muchas mujeres que viven de lo que les mandan de remesas los migrantes de Estados Unidos. Eso habla de que hay muchas mujeres que reciben el dinero, pero no lo tienen bancarizado, no están en la banca, no lo tienen ahí. Eso habla de control. Quieren controlar las remesas y saber cuánto le mandan a la persona. Y ya que lo tiene, la única forma de controlar el dinero que cada uno tiene es a través de un sistema bancario, para controlarle, para venderle productos y para también cobrarle comisiones. Sí. ¿Y eso qué diablo le importa al Fondo Monetario? Pues es su sistema. Bueno, ¿a través de quién lo va a hacer? Pues de las instituciones bancarias. Exactamente, a través de los bancos extranjeros, bancos españoles que nos rodean, el banco inglés, ¿no? Que es el HSBC, y ¿cuál otro? Pues está Banamex, el Citi, Bancomer, que es el de Estados Unidos. Bueno, esos bancos son los que van a generar la banca móvil, y son los que van a generar inclusión financiera. Significa que todas las personas puedan tener acceso a un producto básico de la banca, de la banca comercial. Es decir, una cuenta de ahorros, y tener también derecho a una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, etcétera. Pero como no hay suficientes tecnologías ni condiciones por toda la cosmografía mexicana, no se vislumbra cómo podemos tener sucursales bancarias en todo el territorio, entonces se está obligando a México a generar el proyecto de internet en todo el país. Eso sí lo dijeron. Sí. Y con él va a llegar la banca móvil, ahí para que en cada aparato celular tengas tu aplicación, y de ahí puedas disponer. Pero el objetivo es endeudarte a esa gente. Sí. O sea, fíjense el tema, bueno, iba a decir una palabrota, ¿no? ¿Tú tienes algún dato de lo que son las microfinanzas? Por favor. Sí, bueno, las microfinanzas es la forma de proveer de servicios financieros a la población, o a las personas que se encuentran en situación de pobreza, las microempresas o clientes con bajos ingresos, incluyendo consumidores o autoempleados. Okay. El microcrédito se refiere al préstamo de poca cuantía e interés que conceden una ONG o una institución bancaria a personas que, por ser insolventes, lo necesitan para financiar una actividad que genere beneficios. Bueno, pero ahí hay truco, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más? Dentro de las las microfinanzas, como comenté, se refieren a la prestación de servicios financieros. Dentro de estos servicios financieros están los mecanismos que pueden ser de ahorro, de inversión, préstamos o incluyendo los microcréditos. Ok, ahora fíjense bien, la banca móvil o banca por celular, que es lo que decían, es un servicio relativamente reciente en nuestro país. No obstante, su crecimiento en los últimos años ha sido muy dinámico, al crecer 74 veces en tan solo 6 años, y alcanzar a diciembre de 2016
13.2 millones de usuarios según la CONUCEF. Al día de hoy estamos hablando de 16 millones, 17 millones de usuarios. México ha dado un importante paso hacia la inclusión financiera, es lo que decía Christine Lagarde, pero no es este el momento para hacer una pausa. Aún queda mucho por hacer, eso dijo ella. Y después nos dijo, la inclusión, este es el discurso de ella, la inclusión financiera significa para personas físicas y empresas tener acceso a productos financieros útiles y asequibles, o sea, cercanos, que satisfagan sus necesidades, transacciones, fíjense bien, transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros. O sea, esos son los productos que te quieren clavar. Sí. ¿No? Y las aseguradoras también son extranjeras. ¿Okay? Ya no existe aseguradora Hidalgo, ¿verdad? Creo que no. Que era la del gobierno, ¿no? Prestados de manera responsable y sostenible. Bueno, alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros. 2.500 millones de personas en el mundo no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tienen cuenta bancaria. ¿Vale? ¿Verdad? Ahora dice, podemos tener acceso a una cuenta de transacción. El poder tener acceso a una cuenta de transacción es el primer paso. O sea, lo que quieren es que toda la clase pobre tenga una cuenta de banco. Tenga su cuenta de banco móvil. Ajá. Que es el primer paso para hacer la inclusión financiera. Incluir es que los metan al mundo financiero. Sí. ¿Ok? Que sean parte. Que sean parte del sector financiero, del uso financiero. Más amplia y que permite a las personas guardar dinero y enviar y recibir pagos. Por amor de Dios. O sea, si son personas pobres, ¿cómo van a guardar dinero? Los quieren pues es lo que necesitan ellos. Sí, según ellos, ¿no? O sea, es muy buen propósito, pero el fondo es lo que yo veo raro, ¿no? Aquí, una cuenta de transacciones también puede servir como puerta de acceso a otros servicios financieros. Pues sí, porque ya les van a empezar a dar los créditos para que seguirles quitando. Pero te voy a decir que y eso es tema de otro programa, pero las comunidades, por ejemplo, son especiales. La gente más humilde y más pobre te compra por marca. Y la gente que te funda una marca no te acepta otra que no sea la marca. O sea, hasta son soberbios. Entonces, es un estudio sociológico ese que habría que hacer, de que la gente pobre se enorgullece también de su pobreza, y la denota en ciertos hábitos. Si acostumbra una marca de detergente, o una marca de shampoo, o una marca de cigarros, o una marca de cerveza o de refresco, no te la cambian por precio. El precio no es un problema. Tienen que consumir lo que las marcas de ellos. Son fieles. Son leales a la marca. La fidelidad, hija, ni en los discos, o sea, cálmate con eso, ¿no? Son leales, sí, pues es que hay que decirle a las chavas, ¿no? Caramba, ¿no? Bueno, poder tener acceso a transacciones es el primer paso a la inclusión financiera, y una cuenta de transacciones también puede servir como puerta de acceso a otros servicios financieros. Por ello, garantizar que las personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones es el centro de atención de la iniciativa de acceso universal a servicios financieros para el 2020, según el grupo del Banco Mundial, el G20. A eso ese es uno de los temas que van a hablar, de la inclusión financiera. Y el objetivo es que todo el mundo esté bancarizado, y los pobres también, ¿no? El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. Pero no te dicen que también te facilitan tu desmedida cultura, tu falta de cultura de libertad económica para endeudarte. O sea, eso es lo que no te dicen. Y eso es centavear a toda la gente, que siendo millones, ¿cuántas comisiones va a cobrar el banco? O sea, van ahora por el tercer sector. ¿Ah? Bueno, es más probable que en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros como créditos y seguros para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o en salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras. O sea, ya nos dijeron que crisis financiera va a haber. Si eres clase mediero, pues vas a poder invertir en educación o en salud. O sea, que te venden ilusión y esperanza, ¿no? Así como Revlon y ese tipo de empresas, ¿no? Que la tienda vendía en esperanza y en la fábrica elaboraban cosméticos, ¿no? O sea, pues así, cosas así dicen. Bueno, en este aspecto, pues, facilita la vida cotidiana. Eso es lo que dice el Fondo Monetario. La inclusión financiera, aquí nos quedamos, el programa pasado, nos vamos a dar unos 5 o 10 minutos, ojalá y nos sigan acompañando. La inclusión financiera
se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los órganos de desarrollo a nivel mundial. Se ha determinado que la inclusión financiera es un factor que propicia 7 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. O sea, si el Fondo Monetario dice hay 17 objetivos para generar desarrollo sostenible a nivel mundial, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Que 7 los propicia, ¿verdad? Uno de ellos, la inclusión financiera, y genera desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Bueno, que ese tipo de acciones generen crecimiento y superación de la población, pero de manera sostenida. Sí, que se esté manteniendo. Que se mantenga y avance. El grupo de los 20 se comprometió, por que vean lo que van a hablar ahora en la cumbre, se comprometió a promover la inclusión financiera en todo el mundo y reafirmó su compromiso de aplicar los principios de alto nivel del G20 para la inclusión financiera digital. México se ha destacado, eso ya hablaba de nosotros, durante años como un país con sólidas políticas e instituciones. Esto incluye políticas fiscales prudentes, las que les convienen, y un banco central conocido por su independencia y su éxito en el mantener la baja inflación, con Carsten, ¿no? Que te lo comenté el año pasado. Pero en las últimas décadas, el crecimiento no ha logrado alcanzar los niveles que puedan reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad. Como ustedes bien saben, la corrupción y la delincuencia han sido factores destacados que limitaron el crecimiento y encarar estos problemas es una importante prioridad para las políticas públicas. O sea, sí están pidiendo a México detener corrupción y detener el incremento de gastos. ¿Dónde? Que sigan gastando. No, y la delincuencia. Ajá. Otros factores que limitan el crecimiento son la informalidad en el mercado de trabajo. Por eso hay una reforma laboral actualmente. ¿Sí? Es que vean cómo se meten en todo. Entonces, otros factores que limitan el crecimiento son la informalidad en el mercado de trabajo, un grado limitado de competencia en algún sector y ¿en cuál? En el energético, en el de innovación, en el de tecnologías aplicadas, en tecnologías de información y comunicación, en muchos no estamos muy avanzados, y un acceso insuficiente a los servicios financieros y las telecomunicaciones. Ahí van ya. También. Los estudios del Fondo Monetario Internacional muestran que un mayor grado de igualdad, lo que hemos hablado de igualdad social, puede contribuir a reforzar el crecimiento económico más fuerte y más durable. Bueno, eso es verdad. El crecimiento inclusivo crea oportunidades de una vida mejor. Bueno, sí, pero si nos van a incluir con las mismas condiciones. Si vas a incluir a ese sector, al mundo bancarizado, que ok, inclúyelo, pues es porque van a tener mejores ingresos también, sí, ¿no? Se supone que sí. Tendría que ser, ¿no? No, yo no veo esto acá, ¿no? Dice aquí, el crecimiento inclusivo crea oportunidades de una vida mejor para las familias y las comunidades. Nuestros estudios también muestran que el acceso a los servicios financieros tienen un impacto en esta dinámica. Y uno de los grupos que más pueden beneficiarse es el de las mujeres. De ahí que se habló de que vino a hablar de la equidad de género. ¿Tú crees que van a hablar de equidad de género? Por favor, que tienen menos probabilidades de poseer cuentas bancarias como ocurre en México. Ya traen un proyecto de orden mundial. Sí, ya. Y a lo que quieren es bancarizar a la gente. A todo el mundo lo van a hacer esto. Desde hace 10 años ya lo venían planeando. La cuestión del género es un problema universal. De los 1.700 millones de personas del mundo que no están en el bancarizados, casi 1.000 millones son mujeres. Su empoderamiento financiero abrirá muchas puertas, incluirá la participación en la fuerza laboral. Ampliar la inclusión financiera exige un delicado equilibrio de las políticas públicas y la iniciativa del sector privado. O sea, que la política pública es aquí, una política pública va orientada a sociedades carentes, a grupos de carencia. Entonces, si detectan que la mujer no tiene acceso a servicios bancarios, hay que crear una política pública para que lo logre. Y esa política pública es la inclusión financiera, ¿sí? La banca móvil. ¿Cuál es la política? Que todas las mujeres del país tengan su cuenta bancaria y su teléfono celular, su aplicación. Su aplicación móvil. Eso es lo que quieren. Y eso es una política pública
¿verdad? Que ellos han determinado que sí debe ser. Entonces quiere decir, y le dicen a México, ahí te dejo estos 3 pesos, ¿no? Dicen como la Bartola, ahí te dejo esta lana, en la línea UPAS, la uses. Y dicen, bueno, sí voy a hacer la inclusión financiera, pero no voy a ocupar tu dinero, no lo voy a hacer endeudándome. Eso dicen ahorita. Pero ya ves que como dicen una cosa, dicen la otra, ¿no? Van a defender la soberanía. Mañana, el sábado hay un discurso, pero ya supiste la noticia, ¿no? Mandaron 6,000 elementos, van a mandar 6,000 elementos de la Guardia Nacional a detener el flujo de migrantes en Chiapas, a detener el flujo de migrantes de América Central que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya le vamos a hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, ¿verdad? Y ya nos vamos a convertir en su tercer país seguro. Pues se supone que eso no lo íbamos a hacer. No, porque pues las fuentes de empleo, ¿no? Ahora sí ya, para que veas quién manda. Y es que también dicen, es que hay que golpearnos. No podemos contra Estados Unidos. Aquí hay que ser honestos. Por eso buscar una economía nacionalista, una economía de bienestar, es muy importante, ¿no? Y eso de dos bocas, sí debes, yo desde mi punto de vista, y hablo muy particularmente, sí lo deben de hacer, porque eso implica que México lo que tiene que lograr es ser autosostenible por sí mismo, empezar a autosostenerse, volver a sus raíces, a explotar sus recursos naturales y procesarlos nosotros internamente, mismos. generar su cadena de valor adentro del país para depender lo menos que se pueda del extranjero, como Estonia con aquel primer programa, ¿no? Sí. Entonces, México necesita depender lo menos, pero no puede ser de aquí a mañana, tiene que hacerlo de aquí a 6, 7 años. Entonces, eso que están haciendo... Pero ya vamos a cambiar de presidente y ya no va a haber continuidad. Pues ahora que venga Marcelo Ebrard a ver qué va a hacer, ¿no? Porque es el que sigue, ¿no? Entonces, si que quede firmado, que lo dije yo. No es cierto, ¿no? Bueno, ya fue allá, está bien contento, ya lo aceptaron, ya está en el grupo, ya es presidenciable Marcelo Ebrard. Sí, ya va a representar al presidente. Ya es presidenciable, ¿no? A ver qué pasó con el metro, ¿no? La línea 9, ¿qué fue lo que...? Bueno, ¿En qué nos quedamos de eso? Después vamos a ver un programa de noticias para aventar calor ahí, ¿no? Los estudios del Fondo Monetario muestran que a mayor crecimiento pues de igualdad, que a mayor grado de igualdad puede contribuir a reforzar el crecimiento económico más fuerte y más durable. El crecimiento inclusive crea oportunidades de una vida mejor para las familias y las comunidades. Y uno de los grupos, decía yo aquí, son las mujeres, ¿no? Con 1.700 millones de personas en el mundo, 1.000 millones de mujeres no tienen acceso. Entonces, ellos traen políticas globales, geoglobales, ¿sí? Que es la realidad ahorita. Y esa política geoglobal, pues, le entra en México y le va a tener que entrar. Ampliar la inclusión financiera exige un delicado equilibrio de las políticas públicas y las iniciativas del sector privado. El papel del gobierno es proporcionar un contexto normativo favorable. ¿Favorable? ¿Para quién? Esa es la pregunta. Que tome la competencia y el crecimiento, así como también instituciones supervisoras sólidas e independientes. Pues, ¿cuáles? Las de ellos. O sea, sus bancos, sus empresas de telecomunicaciones. Ahí te viene la invasión otra vez, ¿no? Los bancos comerciales, ahora sí los toca, y otras instituciones financieras a su vez, son la columna vertebral que sostiene las finanzas. Sus redes de sucursales y agentes, ¿no?, pueden dar respaldo a la economía llegando hasta el nivel de los pueblos y pequeñas localidades, y allí donde no existe la banca móvil y otras innovaciones pueda ahora llenar este vacío. Aquí hay un detalle, se crearon las OFOMs y otras organizaciones financieras para atacar esos mercados, para llegar a ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron los grandes bancos? Quitarlos. Los quitaron. ¿No? Quitarlos. Y como estaban generando mayores rendimientos que la banca comercial, les metieron y les impugnaron y los acusaron de muchas cosas, hasta de fraude, de lavado, y los destrozaron a todas estas organizaciones, ¿no? Y ahorita te voy a dar otro dato. Y entonces dice, aquí ya habla de sus bancos, no de organismos, ¿no?, de sociedades de inversión que para pequeños sectores que estaban funcionando. Un avance excesivamente rápido es en el proceso de ampliación de los servicios y los mercados sin una supervisión adecuada. Conlleva riesgos de inestabilidad financiera. ¿Por qué? O sea, tenemos que supervisarlo. ¿A quién vas a supervisar? Tenemos que supervisar que los bancos comerciales lleguen, porque si no va a haber inestabilidad. ¿De quién? ¿De los bancos? ¿No? En esta lección que México aprendió en los años 90, fíjate, ¿no?, cómo nos la refutan otra vez, y haber aprendido esa lección seguramente contribuyó a evitar una experiencia más dolorosa durante las crisis financieras mundiales, ¿no? Bueno, ¿quién estuvo en los 90? Cedillo.
¿no? Sí. Si Fox estuvo en el año 2000, ¿quién vino antes? Cedillo, y antes de Cedillo. Salinas. Bueno, pues ahí están las crisis financieras, ¿no? El desarrollo financiero se beneficia de las competencias entre instituciones financieras. Bueno, entre las competencias entre empresas competidoras de ellos, ¿no? Entre las bancas española y la banca inglesa, que son prácticamente banca global, ¿no? Competencias, instituciones financieras, así como de otras reformas económicas, por ejemplo, la ampliación de cobertura de internet de sustento a la banca móvil, ahí está, ¿no? O sea, eso lo dijo Christine Lagarde, dijo, el desarrollo financiero por ejemplo, la ampliación de la cobertura de internet de sustento, que dé sustento a la banca móvil y contribuye a reducir las disparidades regionales. Tómala. ¿Y acá qué dijo yo? Que iban a vender poner internet a para que toda la gente se conectara. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero es que ese es el problema en México, que tenemos una dualidad. Sí hay que hacerlo para ayudar a la población, pero también hay que hacerlo porque nos lo están pidiendo. Entonces, sí, son dos. Es que es una dualidad. O sea, tenemos que quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Bueno, al pueblo le digo que lo voy a ayudar para... Aja, pero sí lo va a ayudar. Pero, sí, pero con otros fines. Pero lo ayuda, pero ahí vienen también aquellos, ¿no? Bueno, y si no lo haces, pues te descalifican y te meten en broncas. Hace 3 años el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, o sea, con Enrique Peña Nieto, con el importante objetivo de incrementar el acceso a los hogares de bajo ingreso a servicios financieros. Más mexicanos adultos tienen ahora cuentas bancarias. Y acuérdate que los chavitos que ya están trabajando en el programas de becas ya les pusieron su cuenta, su tarjeta, para que ahí reciban su lana. Sí. Bueno, y está bien, pero están cumpliendo con lo que les están pidiendo. Su propia encuesta nacional muestra que, ¿sí? Muestra que casi la mitad de todos los adultos poseen cuentas frente a solo 36% en 2011. O sea, hoy casi el 100% tiene de adultos y antes era el 36%, o sea, que sí han logrado hacerlo. Los programas sociales han ayudado. Durante los últimos 5 años el gobierno ha abierto cuentas para que unos 4 millones de personas reciban prestaciones sociales o transferencias monetarias y 80% de esas cuentas pertenecen a mujeres. Porque también las mujeres pues, es el núcleo de la familia. Por algo va para allá. La tecnología también ha ayudado. El núcleo de adultos que usan servicios de banca móvil aumentó significativamente desde el 2012. Pero la realidad es que solo una pequeña porción de la población se beneficia de estos servicios. O sea, sí tienen celulares, pero no tienen aplicaciones digitales. Entonces, no, espérate. No tienes que tener el celular. Está bien que todos tengan el celular, pero oye, espérate, ¿y la aplicación dónde está, papá? Se queda? No sé, como la Cheyenne, ¿no? ¿Y la aplicación dónde quedó, mamá? Porque aquí ya no está, ¿verdad? Por otra parte, la expansión de las microfinanzas, que es lo que tú decías, que son, ¿verdad? Servicios para... Los servicios financieros para los... gente del sector del tercer sector, ¿no? De gente más importante. Ha beneficiado a muchos pequeños emprendedores. Ahí viene el otro tema. Pequeños emprendedores, porque hoy en día la gente está estudiando para independizarse, como nosotros formamos hace muchos años, ¿no? Una vez más, especialmente mujeres, por ejemplo, en la red de microfinanciera Pro Desarrollo, las mujeres representan actualmente el 95% de los clientes de crédito colectivo y la mitad de los prestatarios individuales. Pero Pro Desarrollo, no sé si ahí tienes la encuesta, creo que tú la buscaste. De INEGI, ¿no? Ajá. Pro Desarrollo era un programa que aglutinaba varias microfinancieras para dar este servicio. ¿Qué crees que pasó? Las mataron. Y si ustedes entran a su página web, está en construcción desde hace como 5 años, 3 años. Ya no está. Y la presidenta sigue peleando, pero ya no la dejan participar, ¿no? ¿Seguimos a la ley en YouTube? Sí. ¿Sí? Gracias, no tenemos ni gente. Sí, sentamos si personas quieres, que están... Por favor. Alberto Marroquín manda saludos, dice saludos, que se Alberto. oye bajo. Gerardo Chávez manda saludos. Alberto Marroquín fomenta el empleo a jóvenes mediante una beca y seguro social por 1 año. Y que tengan la oportunidad al término de su preparación para crear su propio empleo, pero es aquí donde las empresas deben estar conscientes de una verdadera labor de capacitación y orientación. Exacto, sí, hay que... Pero, ¿para qué opinas, Alberto? Tú debes estar acá en el programa Emprendete, hombre. Y ¿no? después, otra persona... Saludos.
Monranor Consultores dice, saludos al amigo Alfredo Farías, no veo a Alberto Marroquín, ¿lo mandaste a las mañaneras? ¿Quién es? No, ya regreso. No, sí, Monranor Consultores se sí, llama. no, pues yo sí estudié, yo sí estudié y digo, no, pues yo no, que vaya Alberto y que se ponga a las 5 con todos los que van ahí, no, yo no lo mandé a ningún lado, es que Alberto aparece en el programa de Emprendete cuando logramos reunirnos los martes de 8 a 9 y el programa de hoy es ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué En aprendemos compañía de la hoy? maestra Moreno y bueno, no necesariamente viene Alberto, algún día participaremos los tres, ¿no? Pero sí, Alberto va a aparecer más frecuentemente en las mañaneras, lo prometo, para que vaya y haga el ridículo. No, es cierto, para que haga buenas preguntas. Las preguntas que hizo tuvieron efecto, ¿eh? Sí. Lo de la gasolina, de la tranza del chip, salió de ahí, sí. Y no han dicho nada de la nómina de Pemex, pero Ya creo que la andan trabajando. Bueno, saludos, Alberto. Bueno, ¿alguien más, hija? No, nada más. Bueno, el año pasado México tenía un poco más de 1,000 cuentas bancarias por cada 1,000 adultos. O sea, todos tenían una cuenta bancaria. Pero el promedio entre las economías de mercado emergentes es de casi 1,500 cuentas. O sea, las cuentas que existen en las economías emergentes llegan a tener 1,500 cuentas, ¿no? Quiere decir que abarcan a más personas que en México. Añadiría aquí que si bien se ha avanzado en integrar a las mujeres en el sistema financiero, México está aún a la saga de algunos otros países de América Latina en muchos aspectos, como lo indica los estudios del Fondo Monetario Internacional. O sea que estos cuates nos tienen más estudiados. Sí, más medidos que nada. Sí, cuando hice yo el convenio con la Fundación Ortega Set España, sí. Allá tienen un departamento de estudios latinoamericanos. Me sorprendió, lo sabía, pero hasta que no lo ves, te sorprende ver cómo tienen estudiado a México. Lo tienen mejor estudiado ellos que nosotros. Nos conocen de cabo a rabo. Todo está documentado, todo, absolutamente tienen análisis de todo lo que hace México. En aspecto económico, social, político, religioso, educativo, territorial, bien privado, ¿no? En marco jurídico. Nos tienen, pero bien estudiadísimos. Ni modo, digo, eso es una realidad, ellos lo hacen. Y mucho más debe hacerse respecto de las zonas rurales y las ciudades más pequeñas. Los habitantes de 3/4 partes de los municipios de México no tienen ni siquiera un punto de acceso para los servicios financieros, que lo mucho que ha dicho el presidente, dentro de un radio de 2 kilómetros de distancia a pie. O sea, vuelvo a repetir, los habitantes de 3/4 partes de los municipios de México, o sea, 3/4 partes de todos los municipios del país, que son muchísimos, no tienen ni siquiera un punto de acceso, un cajero automático, pues, ¿no? De servicios financieros dentro de un radio de 2 kilómetros de distancia. Esto no es como la política de Coca-Cola, ¿no? Que donde se te antoja la coca, ni a 100 metros la consigues de volada. Por eso pusieron coca por todas las para que la compres. Bueno, eso es lo que dice ella, ¿no? Fíjate a qué nivel nos tienen estudiados. Sí. 3/4 partes de los municipios del país, la gente no tiene un punto de referencia bancario. Y el punto de referencia, que puede ser un cajero, está a 2 kilómetros promedio de donde viven, ¿no? Y en cuanto a reemplazar el efectivo como medio de pago, México está mucho más rezagado aún. O sea, ya no quieren que se use el billete. Todo tiene que ser moneda electrónica. 95% de las compras diarias están por debajo de los 500 pesos, se hacen con efectivo. Es decir, fíjate, dicen que México, el 95% de las compras que hacen los mexicanos diariamente están por debajo de los 500 pesos, ¿verdad? El 95% de los mexicanos que compran a diario cosas por menos de 500 pesos, lo hacen en efectivo. En China, por el contrario, decenas de millones de personas apenas usan efectivo, recurren únicamente al pago electrónico realizando mediante dispositivos móviles. O sea, en China ya no están usando la moneda. El camino a seguir, eso es lo que nos dicen a nosotros. ¿Qué camino a seguir? Ya vamos a terminar, no se me desesperen, ¿no? ¿Qué camino a seguir? Como descubrimos entonces la brecha que aún queda y beneficiar, ¿cómo cubrir entonces la brecha que aún queda y beneficiar a todos los mexicanos? Es lo que preguntan. ¿Qué camino seguir? Ya nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Ahí ya viene la instrucción. Una sugerencia. Sí, ya, ahí nos están diciendo, a ver, papá, te pones en paz, ¿no? Como dije hace un momento, en las últimas décadas, el crecimiento ha sido decepcionante. Ya nos están regañando. Y eso ha obstaculizado los esfuerzos para reducir la pobreza, mejorar el acceso a los servicios financieros. Es una forma importante de lograr tasas de crecimiento más elevadas. Las significativas reformas adoptadas
han contribuido a promover la inclusión financiera. O sea, que todos tengan bancarización. Pero claramente aún queda margen para seguir avanzando. Me reuní esta mañana con el presidente López Obrador y en nuestra conversación resultó muy alentadora. El presidente dejó en claro que tiene la determinación de elevar el crecimiento económico de México y reducir la desigualdad. Está perfecto, o sea, está bien. También se ha comprometido a ampliar la inclusión financiera. Sí, ya. A que todos tengan... o sea, sí me voy a comprometer a mejorar el nivel de vida de los mexicanos, pues sí, porque si le vas a dar una tarjeta, ni modo que tengan 2 pesos. Tienen que gastar y consumir y pagar intereses para que la banca gane, ¿no? Sí, no, y la banca le reporte lana al sistema financiero mundial. Bueno, dice, sí, pero también sí voy a tratar de que todo el país tenga acceso a la banca móvil, ¿no? ¿Y qué es lo que dice como mi platillo? Pues que todo el mundo tiene que tener derecho al banco, que cómo es posible, ¿no? Pero primero nos la vende por el lado del internet. Sí. Bueno, por ahí va, ¿no? Pues es que empezar por lo básico. Por lo básico. Yo no digo que esté mal, lo que te digo es que siempre hay un doble discurso, es que no puede hacerlo de otra forma, tampoco lo puedo castigar. O sea, yo no puedo decir que está haciendo mal y que es un pésimo. No, no es cierto. El que está en turno lo tiene que hacer y punto, ¿no? Y así como Salinas, como Miguel de la Madrid preparó el escenario de México para entrar a estas recetas neoliberales, ¿no? Salinas fue el que las aplicó, sí. ¿no? Bueno, de la misma forma, ahorita el presidente actual tiene que jugar ese juego. Pero, ¿cuál es el juego? Pues hacerlo, pero con la menos afectación para México. O sea, es que ahí tienes que jugar el juego. Es el 3 pies al gato, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, reducir desigualdad. También se ha comprometido a ampliar la inclusión financiera, especialmente fomentado por el uso mucho más generalizado de la banca móvil. Ya viste que los sucursales ya empezaron a poner cajeros y a eliminar personal. Eso también es desempleo. Sí. Ya vamos a terminar. Una iniciativa es mejorar la banca electrónica, ¿no? Una iniciativa consiste en mejorar la banca electrónica. He oído que hay programas piloto en curso para ejecutar pruebas de funcionamiento de la plataforma digital CODI para posibilitar los pagos electrónicos en tiempo real desde los teléfonos móviles. Es una plataforma que está desarrollando el gobierno en México, la plataforma CODI, ¿sí? Esto podría abrir las puertas del sistema financiero para millones de mexicanos. Pues es la que ya la están trabajando. Los esfuerzos para ampliar la red móvil, y te acuerdas de acordar que los bancos, ¿no? Sobre todo en el que nosotros trabajamos, generando estudiantes para maestría, pues tuvieron cambios de plataforma. No doy nombres, por respeto, pero ellos estaban preparando todo el CODI también, ¿no? La inclusión financiera. Los esfuerzos para ampliar la red móvil también pueden acceder más servicios financieros a las zonas más remotas, como hemos visto en otros países. Este uso de la tecnología puede marcar un punto de inflexión. El servicio de pagos móviles de Kenia, M-Pesa, es un ejemplo muy conocido, ¿sí? La decisión de otorgar a los fondos de pensiones, fíjate a dónde van ahora. La decisión de otorgar a los fondos de pensiones mayor flexibilidad en sus inversiones puede contribuir a canalizar ahorros hacia usos más productivos. ¿Quién diablos va a ahorrar? No van a ahorrar. Pues si con trabajos uno tiene si no ahorran, los que ya vieron el curso de verdad económica, chico, pues sí. Pregúntale a Alberto si ahorra y verás qué te va a decir, ¿no? Y eso que me tiene a mí al lado con los programas, ¿verdad, Alberto? Bueno, pues entonces, no debemos olvidar que las propias instituciones financieras son un elemento importante en la ecuación en lo que respecta a la profundización de la inclusión financiera. Vuelve a refutar que ahí van los bancos, ¿no? Sí. Y la ley para regular las instituciones de tecnología financiera aprobada el año pasado por el Congreso fue un importante paso adelante y establece un marco integral para la innovación protegiendo a la vez a la estabilidad financiera. Bueno, en conclusión, este es un momento de cambio y desafíos para México. Ante el contexto mundial incierto y modestas perspectivas de crecimiento, es alentador ver que hay un consenso acerca de la necesidad de continuar y acelerar los avances. Sin embargo, el desafío de la pobreza, profundamente arraigada, sigue siendo un enorme obstáculo que debe abandonarse sin demora. O sea, ¿acabas con la pobreza sí o sí? Sí. ¿Ah? Bueno, en lo que se pueda. Existen muchas buenas ideas e iniciativas y soy optimista en cuanto a las posibilidades de que todos ustedes sigan promoviendo la inclusión financiera. Estoy deseando ver hasta dónde habrán llegado dentro de 5 años. Ahí te va, ya nos puso el objetivo y la meta. A tal fecha tienes que ir a todos. En tu sexenio, papá, lo haces, ¿sale? México es un país con una larga historia, tradiciones profundas y vibrantes.
y fuertes aspiraciones con respecto al futuro. El camino para alcanzar ese futuro debe iniciarse compartiendo el sueño con todos los mexicanos. La gran artista mexicana Frida Kahlo, no sé por qué la tiene que nombrar, pues para que hablen de alguien representativo, dijo una vez, ¿no? Al diablo con todos, no, no sé, dijo, al final, así como el compañero, ¿no? Al final del día podemos aguantar mucho más de lo que pensamos que podemos. Gracias, ¿verdad? O sea, quisiera añadir que al romper la soledad de la pobreza podemos cosechar mucho más los que pensamos que podemos. En el Fondo Monetario Internacional nos sentimos orgullosos de trabajar con el gobierno de este país, con su gente, para contribuir a cosechar esos beneficios. En pocas palabras, el PG vino, desde Christine Lagarde vino a decirle, a ver, ¿qué vas a hacer? Dijo, estoy contigo, vamos a abrir la inclusión financiera, vamos a meter a todas las mujeres, y por supuesto que pues tenemos que llegar a abrir la red de internet, y sí, efectivamente, pues vamos a usar los bancos para que ellos bancaricen a toda la población que el día de hoy no tiene tarjetas ni tiene seguros. Pero hay un tema más, las pensiones. Ya también. También las van a administrar. Bueno, eso es el tema. Que quieren que todas las personas se involucren al sistema bancarizado. ¿Por qué no lo comentó el presidente? Es algo que yo no entiendo. ¿Por qué no lo quiso decir? ¿Por qué disfrazar y decir equidad de género? Vino a asuntos empresariales, no lo invitó el gobierno, le invitó una asociación, sí como no. O sea, bueno, y se presenta ante la Cámara de Senadores, ¿no? Y se avienta el discurso y ahí les dio la línea que tenían que seguir, ¿no? Y bueno. Pues sí, pero el mismo presidente no quiere. No puede. Es que hay poderes más grandes, que ya lo estás viendo con Bush, ¿no? Digo, perdón, con Bush, con Trump es que están los dos igual de, pues, con Donald Trump. No, o sea, está por lo del problema con Texas. Es igual, o sea, hay poderes más grandes. Y es que, así como el Fondo Monetario somete a los países, a través de sus gobiernos, los gobiernos tienen que emular el mismo efecto en la población. Claro. Si a eso le pones un presidente o un gobierno general que no quiere al país, que no le importa a su gente, que no tiene ningún interés en desarrollarlo, pues son entreguistas completamente. No tienen obstáculo y hacen lo que quieren. Si por el contrario hay un gobierno que sí quiere al país y que quiere que México crezca, tampoco va a poder evitar cumplir con las políticas que les impactan allá. ¿Ya ves lo que dijeron, no? O avientas a la gente y me detienes la caravana, o definitivamente te van los aranceles. No, pues te voy a tener las caravanas, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no atiende el problema de origen? El problema está en Honduras porque les quitaron el dinero. O sea, dejaron de invertir a Honduras, ¿verdad? Después de que imponen un gobierno marcial, ¿verdad? O sea, de facto, y después le quitan todo el apoyo económico. Pues por eso la gente está muriendo de hambre. ¿Qué está provocando? Pero hay otro problema más. Hay un problema entre el grupo que representa Trump y George Soros, que es otro tema más grave todavía. ¿Quién está financiando todas esas hordas de migrantes para Estados Unidos? ¿Alguien está financiando? Deben de. ¿Alguien está ayudando? ¿De dónde llega ese dinero? Pues del rival de Donald Trump. No hay para dónde, no hay mucho que buscar, ¿no? Pues en que la verdadera guerra de Donald Trump no está en México, está a través de Huawei, ¿no? Y está a través de Google, de Twitter y todas estas empresas, porque esa sí le está haciendo la guerra a China, ¿no? Sí. ¿Sabes qué hicieron? Que ya los aparatos de los chinos no van a poder tener navegación en Google y este tipo de cosas, entonces van a limitar la venta de ahí. Es un problema. Pero bueno, se están comiendo el mundo, cuando la verdad es que han empobrecido al mundo por completo. Pues bien, pues disculpen tanto rollo, ese es parte del programa del día de hoy. Sí queríamos establecer que, y cuando pensemos en políticas neoliberales o la economía neoliberal o que el modelo económico neoliberal fracasó, recuerden que es reducción del gasto público, como lo están haciendo ahorita, que es austeridad desigual, manifiesta, como hay ahorita, que es también libre mercado, mayor economía, mayor libertad económica, mayor libertad económica, que es el aceptar que vengan empresas extranjeras a enriquecerse y llevarse sus utilidades, y aquí nada más hacer pagos de mano de obra y de algunas contribuciones o impuestos. Y el otro es saneamiento de las finanzas públicas. Esas 4 son recetas neoliberales en todo el mundo, y esas 4 las tiene que hacer México. Me queda una pregunta y la dejo al aire para cerrar el programa. Bueno, si la reducción del gasto público realmente es porque hay un gran despilfarro, que yo no digo que no, que sí,
y que todo el mundo dice que está bien, ¿qué tanto apoya esa reducción de gasto público? ¿Qué tanto va alineada a la política neoliberal? O sea, no estoy diciendo que lo sea, pero al final conducente. Sí. ¿No? Como O el sea, internet. reduzco el gasto público y estoy alineado a las políticas del Fondo Monetario Internacional, pero a la vez es consciente de que al hacerlo va a haber recursos para poder ayudar a la población. Y si ayuda a la población, pues van a poder generar tal vez mejores ingresos, empleo a todo el sureste y demás, como lo quiere hacer, para que después ya todos puedan estar en la inclusión financiera. Entonces, pues bueno, ahí más o menos vayan pensando cómo está el tema, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, es una humilde opinión, pero créanme que por ahí va el tema, por ahí va, ¿vale? Pues muchas gracias, disculpen que hoy no nos pudimos ver por Facebook, voy a arreglar la situación de aquí del streaming, pero los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. ¿Algo quieras agregar, hija? No, nada más agradecerle a su compañía. Bonita noche. Gracias, buenas noches y estamos en contacto. Gracias.